Vamos a hablar acerca de una nueva característica de Entity Framework Core 2.0 que es Table Splitting o división de tablas. La idea de esto es que si tú tienes una tabla la cual tú quieres proyectar sobre por lo menos dos entidades, entonces tú puedes utilizar esta funcionalidad para tener una tabla que esté representada por dos modelos. Vamos a ver esto. En pantalla tenemos Visual Studio y si recordamos tenemos un modelo llamado estudiante. El modelo estudiante se mapea con una tabla llamada estudiantes. Pero, ¿y si yo quiero colocar más información en la tabla estudiantes, pero yo no quiero que sea parte de este mismo modelo, sino que yo quiero que sea parte de otra clase, una clase que se llama algo así como estudiante detalles, para que así yo solamente pida esa información cuando yo quiera realmente el detalle del estudiante y no solamente su información principal? Porque esta es una de las ideas de este tipo de funcionalidades, es que tú tienes una tabla que tiene información, tiene varias columnas, pero tú no siempre quieres hacer queries a todas las columnas, aunque con Entity Framework podemos utilizar el comando select para indicar las columnas que queremos llamar de SQL Server. Podemos utilizar también esta otra técnica. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a crear una clase llamada estudiante detalle, la cual va a contener esas columnas extra que yo te mencionaba. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que colocar algún tipo de ID acá. Podemos colocar este mismo. La idea es que estos dos modelos van a compartir la misma columna de primary key. Pero ahora vamos a colocar columnas que son distintas entre ambos modelos. Por ejemplo, queremos saber si el estudiante está becado. Entonces yo voy a poner aquí becado. También vamos a colocar acá, digamos, la carrera que el estudiante está estudiando. Entonces, carrera. Y también podemos colocar información del pago del estudiante. Así que vamos a ponerle categoría de pago. Y ya con eso tenemos esta información extra del estudiante acá. Entonces, ¿cómo podemos decir que estos dos modelos están conectados entre sí para que yo pueda mapearlos a la misma tabla? Necesitamos entonces hacer dos cosas. Lo primero es que debemos colocar propiedades navigacionales de estudiante a estudiante detalle y de estudiante detalle a estudiante. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a decir estudiante detalle. Solamente tenemos que colocar las propiedades navigacionales en ambos modelos. Ahora vamos a estudiante detalle y vamos a decir estudiante. Estudiante. Ya tenemos el primer paso hecho. Ahora vamos a hacer el segundo. En el segundo paso lo que tenemos que hacer es que vamos a venir al Application DB Context y vamos a ir hacia nuestro OnModel Creating y vamos a venir acá abajo. Necesitamos utilizar el API Fluente para indicar la relación entre ambas tablas y también necesitamos indicar que el modelo estudiante detalles se va a mapear hacia la tabla estudiantes. Entonces vamos a indicar la relación diciendo model builder entity estudiante has one tiene un detalle, así que vamos a decir x detalle with one x estudiante y debemos indicar el foreign key que va a ser ID. Necesitamos colocar también el tipo acá. El tipo va a ser estudiante detalle. Y eso es todo para la configuración de la relación entre ambos modelos. Ahora, como te decía, también necesitamos decir model builder. Yo tengo que indicar que la entidad estudiante detalle va a ser mapeada, to table, a la tabla estudiantes. Ese es el nombre de la tabla del modelo estudiante. Y ya con eso es todo. Podemos ahora hacer una migración. Tenemos que hacer una migración para actualizar nuestra base de datos. Vamos a decir add migration estudiante detalle. Vamos a presionar enter y vamos a ver que aquí en la clase se nos indica que vamos a agregar tres columnas a la tabla estudiantes. Una columna de becado, carrera y categoría de pago. Vamos a ir a SQL Server Management Studio y vamos a verificar que en nuestra tabla de estudiantes no tenemos esas columnas porque las vamos a agregar ahora mismo. No tenemos la columna becado, por ejemplo. Vamos a Visual Studio y vamos a decir Package Manager Console Update Database. Y ya eso es todo. Ahora podemos ir a SQL Server y vamos a ver que si refrescamos acá,
ya tenemos esas columnas acá. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos mapeando dos modelos a la misma tabla. Fíjate entonces que ahora tenemos esas tres columnas extra. Entonces, ¿cómo podemos usar esto? ¿Cómo yo puedo ahora agregar un estudiante? ¿Y qué significa esto cuando vamos a, por ejemplo, a llamar la información de estudiantes desde mi aplicación de C#? Vamos a ver esto. Vamos a ver que es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es que cuando armemos el estudiante, tenemos que llenar la información de estudiante detalle. Vamos a ir hacia nuestro método main y vamos a armar un estudiante. Vamos a decir var new estudiante. Aquí yo tengo la información básica del estudiante. Como yo tengo una institución de ID 1, yo puedo hacer esto. Y vamos a ver que, si te fijas, si yo quiero indicar si el estudiante es becado o no, yo no tengo aquí la columna becado, porque la columna becado le pertenece al detalle del estudiante. Entonces lo que tenemos que hacer es crear, instanciar la clase de detalles, estudiante detalle, y aquí vamos a colocar la información. Vamos a decir detalle becado, vamos a decir false. Vamos a ver si ponemos la información de la carrera. Y vamos a colocar también una categoría de pago. Vamos a decir que es 1. Entonces ahora para yo, digamos, enlazar este estudiante y su detalle, yo simplemente debo decir estudiante detalles igual detalle, que es esta variable que tenemos acá. Y ya con eso solamente tenemos que insertar el registro en la base de datos. Vamos a decir add estudiante context save changes. Y ya eso es todo. Vamos a presionar control F5 para ver esto. Vemos que se ha ejecutado un solo query. Y vamos a presionar enter. Vamos a ir a SQL Server. Y vamos a ver que si presionamos F5 ahora tenemos nuestro nuevo estudiante con su información detallada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un select sobre los estudiantes y vamos a ver que por defecto estas columnas que tenemos acá van a ser excluidas del query. Entonces vamos a regresar a SQL Server, o mejor dicho, vamos a regresar hacia Visual Studio. Vamos a comentar esto y vamos a hacer aquí abajo un select. Vamos a decir var estudiantes, vamos a traer todos los estudiantes primero. Vamos a decir context estudiantes to list. Los vamos a traer todos simplemente. Entonces vamos a colocar un breakpoint acá y vamos a ver que la información de el detalle de los estudiantes no va a venir por defecto. Vamos a ver que si ubicamos nuestro estudiante de nombre Carlos, que es el cuarto o último estudiante, vamos a ver que tenemos Carlos acá, pero no tenemos la información del detalle. Y eso ya lo hemos visto antes, pues tenemos una relación 1 a 1 entre estudiante y estudiante detalles. Ya eso lo habíamos hecho con dirección. Así que para solucionarlo, en caso de que tú quieras traer la información del detalle del estudiante, tú tienes que hacer exactamente lo mismo que vimos en el video de relaciones 1 a 1. Es decir, que vamos a hacer un include. Vamos a decir acá, include, vamos a colocar x.detalles y eso es absolutamente todo. Vamos a quitar esto para que se vea. Esto es lo único que tenemos que hacer. Cuando queramos la información de del detalle, por decirlo de algún modo, tenemos que hacer un include. Entonces vamos a presionar F5 y vamos a ver que ahora sí va a venir la información siempre que esté presente, claro está. Vamos a decir estudiantes, vamos a ir al estudiante Carlos, ahora vemos que viene el detalle, es decir, que vienen las columnas detalle y fíjate que aquí me dice que no es becado, me dice su carrera y me dice su categoría de pago. Y pues hemos visto una nueva funcionalidad de Entity Framework Core 2.0 que es Table Splitting, que nos sirve para poder mapear una tabla en varios modelos. Como te decía al inicio, tú puedes hacer esto utilizando un select, es decir que si tú no quisieras utilizar Table Splitting, cuando tú hagas context.estudiantes.select, tú puedes decir cuáles son acá las columnas las cuales tú quieres traer. Esto lo digo en caso de que no quieras utilizar Table Splitting.